En lo más profundo del mundo salvaje, donde el rugido de la naturaleza es ley y el silencio puede ser mortal, se libra una batalla eterna. No es una lucha por gloria ni venganza, sino por algo mucho más antiguo, la supervivencia. Cada día millones de criaturas enfrentan desafíos impensables, depredadores implacables, presas esquivas, territorios codiciados y climas despiadados. Aquí solo los más fuertes, astutos o valientes logran dejar su huella. Bienvenidos al crudo, fascinante y brutal mundo de la lucha animal. Primera parte. Los hipopótamos, los titanes del río. Las aguas parecen tranquilas bajo la luz del amanecer, pero esa paz es una ilusión. En las orillas del río, dos colosos se preparan para el enfrentamiento. No son cazadores ni perseguidos, son guardianes de su imperio acuático. Los hipopótamos, criaturas que combinan la fuerza bruta de un tanque con el temperamento de un volcán, se enfrentan por lo más preciado en su mundo, el dominio territorial y el derecho a reproducirse. Los machos adultos viven en una tensión constante. Cada metro cuadrado de agua representa poder, y cada grupo de hembras, un legado por defender. El líder de un grupo, un poderoso macho que puede pesar hasta más de 4 toneladas, puede mantener su posición durante años, hasta que un retador joven, más ágil y hambriento de gloria, se atreve a desafiarlo. Primero, el silencio. Luego, gruñidos que hacen vibrar la superficie del agua. Se acercan lentamente, marcando cada movimiento con advertencias abiertas de sus mandíbulas. Y cuando el desafío ha sido aceptado, entonces, estalla el infierno. Sus fuertes mandíbulas pueden abrirse 180 grados y su mordedura es casi 3 veces más fuerte que la de un león. Y dotados de largos y afilados caninos, que pueden alcanzar los 50 centímetros, les sirven para luchar. En esta guerra brutal, el perdedor no solo cede el territorio, también arriesga su vida. Si el rival decide huir, vive para luchar otro día. Retirarse no es cobardía, es estrategia en un mundo donde cada herida puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero si decide quedarse, si su orgullo o su ambición lo obligan a resistir hasta el final, las consecuencias pueden ser fatales. Una mordida profunda, un colmillo mal ubicado, una hemorragia interna, y ese macho que soñó con gobernar el río, termina flotando en él, derrotado por su propia terquedad. Porque en la lucha animal, el precio del poder es alto, y muchas veces se paga con sangre. Segunda parte. Enemigos por instinto, rivalidad dentro de la coalición. En el mundo salvaje de los leones, las coaliciones de machos son la clave para conquistar y mantener el dominio sobre un territorio.
Pueden ser hermanos de sangre o no estar emparentados, que se unen para enfrentar a los enemigos, derribar a otros reyes y reclamar un territorio. Pero una vez alcanzada la cima, en ocasiones comienza otra lucha, más íntima, y quizás más peligrosa, la lucha entre ellos mismos. Cuando una coalición se apodera de una manada, los derechos de apareamiento no se reparten de forma equitativa. El más fuerte, el más dominante, es quien se impone, y eso desata tensiones ocultas que tarde o temprano explotan, como ocurrió tiempo atrás entre Chimega y su compañero el macho Tzvalu. A menudo estas peleas no son contra invasores, sino entre hermanos o compañeros, como en este caso. Una disputa por el dominio y el derecho a reproducirse con una hembra de la manada. Al principio, basta una mirada, una postura, un gruñido. Pero cuando las señales no bastan, lo que sigue es una confrontación brutal. Dos aliados convertidos en rivales se enfrentan por la supremacía dentro de su propia hermandad. No buscan matarse, pero las heridas pueden ser profundas. En una coalición, el equilibrio es frágil y se renueva con cada encuentro. A veces se lidera, otras se cede, pero siempre se observa, se espera y se calcula el momento justo. Porque incluso entre aliados, el reino de los leones está marcado por una competencia. En la naturaleza, la fuerza no solo se demuestra venciendo a los enemigos externos, sino enfrentando las tensiones internas que surgen cuando el instinto y la ambición se interponen. Ya sea en el río con hipopótamos que luchan por territorio, o en la sabana con leones que compiten por el derecho a dejar descendencia, la lucha animal es un ciclo sin tregua. Porque en la lucha animal no existen enemigos eternos, solo instintos que nunca descansan.